128 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 129 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Superintendente del Medio Ambiente, por el cual proporciona antecedentes sobre los procedimientos de fiscalización de las actividades de la compañía minera TEC Carmen de Andacollo. La Oficina Regional de Coquimbo llevó a cabo una actividad de fiscalización en marzo de este año, informe de fiscalización que se encuentra actualmente en elaboración. Adicionalmente, señala que esa superintendencia ya ha sancionado previamente con una multa de 75 unidades tributarias anuales al titular del proyecto en el año 2016. Oficio del Ministro del Medio Ambiente, por el cual proporciona antecedentes sobre la aprobación del reglamento de la Ley 20.920, marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, en el que actualmente se encuentra en Contraloría General de la República, esperando su toma de razón, que tras diversas observaciones fue reingresado en septiembre pasado. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre resolución de calificación ambiental recibidas por Minera TEC Carmen de Andacollo en relación con los acuerdos de la comunidad. Carta del diputado Soto, por la cual solicita a la comisión recibir a representantes de la organización civil Que No Muera Aculeo para exponer su trabajo y conocimiento que poseen sobre la mantención de la laguna y su actual estado medioambiental. Nota del jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, por el cual comunica que la diputada Andrea Molina será reemplazada por el señor Gaona. Es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. En varios, la palabra, diputado Sandoval. Sí, gracias, presidente. Una consulta y un requerimiento de oficio. En sesiones pasadas, aprovechamos a saludar al director de la CONAF y su gente. En sesiones pasadas solicitamos que se oficie al Ministerio de Energía respecto de los avances en la reglamentación de la ley de equidad tarifaria, ¿ya? Que tiene, bueno, a todo el país, ¿no es cierto?, esperando la aplicación de esta norma. Ustedes saben, la ley está aprobada desde diciembre del año pasado, tiene efecto retroactivo, rige a partir del 1 de enero y solamente lo que falta es la aplicación de ese reglamento para aplicar la ley. En mi región, el impacto que tiene esa equidad tarifaria significa una rebaja del 16% de la tarifa. Y no hemos visto en las cuentas, ¿no es cierto?, alguna información de respuesta del Ministerio, ¿ya? Estamos hablando, son todos los usuarios, todos los consumidores de electricidad del país, obviamente están esperando que esta ley se implemente por el beneficio de reducción tarifario que va a significar para las regiones particularmente. Lo segundo, presidente, tuvimos el lunes pasado la visita de la Presidenta de la República a la región de Aysén con motivo de inauguración de una obra y entre ellos el traspaso de la condición de Reserva Nacional a Parque Nacional el Cerro Castillo. Tema que la región no entiende mucho, los alcances, los verdaderos beneficios, los verdaderos alcances de esta norma, toda vez que en la región de Aysén el 76% de la superficie regional de Aysén son parques, reservas, monumentos naturales o tierras fiscales. Y obviamente que un parque, una reserva genera algunas restricciones sin duda, ¿ya?, desde el punto de vista del acceso de las comunidades a ese tema. Pero lo mayor tema de esta situación, presidente, es que nosotros con casi 8 millones de hectáreas en condición de parque y reserva, si algo podemos destacar en este tema es la precarísima condición de la CONAF en materia del resguardo de todas esas áreas protegidas. Hay reservas prácticamente donde la infraestructura, la implementación, el equipamiento y el personal es pero escasísimo. Tengo reservas como Catelelixar, ¿no es cierto?, que prácticamente no tiene ni una persona. El Parque Nacional Bernardo O'Higgins, con 2,5 millones de hectáreas, prácticamente se sostiene con tal descuido que hasta los argentinos entran y salen al Fitzroy, ¿no es cierto?, sin ni siquiera control fronterizo. Tema que fue denunciado por los respectivos alcaldes, que ha tratado de motivar en el último tiempo alguna presencia, no con el tema de la seguridad nacional, sino que fundamentalmente con el resguardo, con la implementación y particularmente con el acceso de la misma gente de nuestra zona a la explotación, al beneficio, al acercarse a este tipo de recursos. La Reserva Nacional Coyhaique, que está al lado de Coyhaique, que se supone la más desarrollada, la implementación, el equipamiento es realmente pero
precarísimo. Yo este año hice la huerta completa a la Reserva Nacional, a la Reserva Coyhaique, letrero en el suelo, sendero absolutamente sin ningún cuidado, una reserva que además en el 80% de los árboles que se ven son pinos plantados con motivo de la protección de ladera, que tuvo mucho sentido en su oportunidad, pero no hay una definición de cambios de reposición de especies arbóreas. En todos estos años, lo único que ha crecido ha sido el pino, pero no se ha producido planes de reforestación o de introducción de especies nativas. La Reserva Tamango, del cual también fui alcalde, en la comuna de Cochrane, asiento en su oportunidad de un importante proyecto de conservación del huemul, con radio collar, una cantidad importante de especies hoy día están reducidas a la mínima expresión a consecuencia de la reducción a consecuencia de la eliminación de la unidad económica del Valle Chacabuco, la transformación en parque del proyecto del Valle Chacabuco, significó la proliferación de pumas, de zorro, que se han transformado en los principales predadores de los pequeños y medianos ganaderos de la región de Aysén. El Valle Chacabuco llegó a tener 30.000 ovejas, 15.000 bovinos, era asiento una importante actividad económica de puesteros, alambradores, trabajadores, transportistas, comercio, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció. Y obviamente con ello lo que sí se produjo fue la proliferación de estas especies nativas que nosotros tenemos y le damos un gran valor al tema ambiental en la región de Aysén. Pero cuando hablamos que un 76% de la región tiene ese carácter, los pobladores están levantando legítimamente sus dudas con respecto para dónde va este camino. Incluso más, creo que hoy día hay una acción de fuerza por parte de pobladores de la comuna de Cochrane, dirigidos por dirigentes de la Asociación Gremial Río Báquer, por la cooperativa Río Báquer, que incluso ingresaron al parque el día domingo recién pasado, con animales, con pobladores, y en realidad en un acto absolutamente irregular de toma, ¿verdad? Y lo que hacen ellos en realidad, hacen un llamado precisamente a contar, bueno, qué es y qué se pretende hacer con este tema. ¿Cuál sería mi oficio en este particular? Primero que nada, si esta red de parques de la Patagonia va a significar recursos y medios para darle un sentido práctico de uso a estas reservas y a estos parques, sería extraordinario. Pero CONAF lo que menos tiene es precisamente una efectiva, tiene presencia, pero que sea efectiva, ¿no es cierto?, por la calidad de los parques y las reservas, evidentemente que no. Lo más conocido hoy día es el Parque Nacional Laguna San Rafael y el famoso ventisquero San Rafael por la difusión pública que ha tenido en el ámbito del turismo. Pero todo el Parque Nacional Laguna San Rafael, con todos los demás ventisqueros, incluso ventisqueros con mucha más significación de tamaño, el San Quintín, el Benito, el Colonia, el Nef, el ventisquero, el propio Stephen, no hay presencia de CONAF en ninguna parte de ese territorio. Entonces, con 2, con 3, con 4 funcionarios, en esta red de parques de la Patagonia, para la gente de la región aparece más como un hecho comunicacional que un hecho práctico. Por eso me gustaría que se oficiara al Ministerio de Agricultura, aprovechando que está aquí el director de la CONAF, que me podrá desmentir o no, yo estoy hablando con la realidad de lo que pasa, porque conozco la reserva, he estado en la reserva, y CONAF hace lo que puede, esa es la verdad de las cosas, hace lo que puede con los escasísimos medios que tiene. Y esta construcción de esta red de parques debe implicar costos financieros enormes de mantención, ¿ya? El traspaso de áreas de protección desde el sector privado al ámbito público, tendrá que haber un diseño, ¿no es cierto?, un proyecto, un plan de desarrollo, un plan de financiamiento, recursos humanos, ¿qué se va a realizar en definitiva? Que es lo que la gente de la región legítimamente necesita saber, y fundamentalmente poner el acento en que si el Estado, y eso lo digo acá porque me lo mandataron, que me lo pidieran derechamente, ¿no es cierto?, los pobladores con los cuales yo me reuní esta semana, quiere transformar a toda la región de Aysén en un gran parque, no tiene ningún problema los 102.000 habitantes de la región de Aysén en transformarse en guardaparques de Aysén. Pero con el legítimo cuidado, resguardo y cariño que le tenemos a los guardaparques, la gente también de la región quiere ver, bueno, por dónde va la mano, cuál es el desarrollo, qué tipo de desarrollo y hasta dónde estos mecanismos de protección de una región que ya está, insisto, el 76% amparada en mecanismos de protección, directo e indirectamente, directamente por parques, reservas y monumentos, e indirectamente por estar en manos del Estado muchas tierras fiscales. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en definitiva? Por eso me gustaría que pudiéramos oficiar para que nos den un pormenorizado y detallado informe de qué significa esta red de parques, qué va a significar en recursos, cuáles son los planes, cuáles son los proyectos,
cuál es el impacto que va a tener en el desarrollo local, porque la presidenta señalaba de que esto va a significar, ¿verdad?, una gran valoración del territorio y un significativo impacto en el desarrollo de la región de Aysén. Y a decir verdad, lo que vemos nosotros en la región es que esta construcción de áreas de protección privada o pública se ha transformado en realidad en un dolor de cabeza, en una reducción de capacidad productiva, en el desplazamiento de muchos pobladores también presidente, que han terminado hoy día cansados por los años, muchos de ellos primeros pobladores que llegaron a la zona, donde ya con los años no tienen la capacidad de seguir peludeando, ¿no es cierto?, con la falta de camino, con la falta de acceso. Y creemos que un tema que es súper relevante, por lo menos en mi región, buscar alguna información con la mayor detalle posible respecto a cuál va a ser la implicancia de esta red de parques en materia de desarrollo y los planes que se tienen contemplados, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a reiterar el oficio sobre la ley de rebaja tarifaria. Hace como 2 o 3 sesiones ya habíamos enviado un oficio al Ministerio de Energía y lo vamos a reiterar. ¿Ah? Y lo vamos a reiterar. Y con respecto al tema de la red de protección de parques, vamos a ver si tenemos la oportunidad de invitar también a nuestro ministro que... Dígame... Sí, deme un segundo, que estamos todavía pidiéndole la palabra a los parlamentarios. Así que se van a reiterar los oficios que usted ha señalado, diputado Sandoval. Diputado Vallespín. Sí, ya hemos comentado este tema en la comisión y creo que es un tema que nos preocupaba a todos, digamos, por eso insistir en él me parece pertinente. Pero a su vez yo también, y si después puede aclarar algo el director que está acá presente con sería ideal, cómo viene la expresión presupuestaria del próximo año, lo que ya existe, porque uno es lo que viene, que es bueno para el país tener toda esa gran cantidad de espacios bajo protección, pero si el presente nos dice que lo que hoy tenemos está a duras penas manejándose bien, y no sé cómo viene el presupuesto en esa materia, uno podría imaginarse que después esto puede ser mucho más complicado hacer con toda esa responsabilidad adicional. Por tanto, creo que sería bueno, presidente, podamos oficiar, más allá de lo que nos pueda responder ahora preliminarmente el director, oficiar desde el punto de vista presupuestario del próximo año qué se ve o qué se vislumbra respecto a poder mantener una calidad y excelencia en lo que es la administración de las áreas de bajo protección que administra CONAF, porque creemos que ahí hay un potencial de desarrollo. Mañana o la próxima semana vamos a votar el proyecto de ley que fortalece todo lo que tiene que ver con la institucionalidad turística. Me dirán que tiene que ver eso con esto. Bueno, tiene mucho que ver, porque una de las modificaciones que hay en esa ley es lo que tiene que ver con lo que se puede hacer en las áreas protegidas, como un potencial de desarrollo turístico, que si no lo tenemos puesto un valor, obviamente que va a ser muy infructuoso el esfuerzo que se haga desde la institucionalidad turística. Entonces, me gustaría que podamos, claro, que eso es el otro componente que debe resolverse. Entonces creo que oficiar en esa línea, presidente, también creo que sería una buena decisión de esta comisión de marcar una clara preocupación porque tengamos de verdad un sistema de protección de la biodiversidad que nos permita mostrar y hacer el turismo sustentable que ahí se requiera, pero garantizar su correcta administración. De ahí le daremos la palabra al director. ¿Alguien más? ¿La palabra? ¿No? Vamos a pedirle también cuando concurra a esta comisión también nuestro ministro un poco sobre los alcances del anuncio que hizo la presidenta de la República en Naciones Unidas, a quien acompañé en esa actividad en materia de la restricción de las bolsas plásticas, para saber cuál va a ser el sentido del mensaje que van a dar. Aquí hay a lo menos 7 proyectos de ley que del año 2008 a la fecha han sido presentados por distintos parlamentarios, y yo creo que sería de justicia que se considerara incluir dentro de esto, de esta tramitación, obviamente, el espíritu y el esfuerzo que han hecho los colegas desde el 2008 a la fecha para hacer de esta ley que ella anunció. También, por supuesto, considerar los boletines que fueron presentados por los distintos parlamentarios. Para entrar en materia, ¿nadie más tiene la palabra? Ya. Nuestra sesión de hoy tiene como objeto comenzar
la discusión en general del proyecto de ley originada en moción de los diputados Fernández, Sepúlveda, Vallejos y de los diputados Campos, Carmona, Letelier, Mirosevic, Núñez, Don Daniel, Torre y Vallespín, que modifica la ley número 18.362, que crea un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado para asegurar la conservación y el manejo de los humedales. Nos acompaña y le damos la bienvenida al director ejecutivo de la CONAF, don Aarón Cavieres, y a la señorita Claudia Gaete, abogado jefa de la unidad jurídica de la CONAF de la región de Valparaíso. Le damos la bienvenida y por supuesto también a quien nos acompaña de manera permanente como asesor del Ministerio de Cultura, a don Rodrigo Herrera. Muchas gracias por venir. Director, hubo algunas, usted estuvo presente, hubo algunas materias en las cuales tal vez usted nos podría dar un pequeño pincelazo de la opinión de su servicio, con respecto tanto a lo que ha dicho el diputado Sandoval como también a lo que señaló el diputado Vallespín antes de estar en materia. Así que le damos la bienvenida, muchas gracias por asistir y acompañarnos ya en lo que va a ser la discusión de esta moción parlamentaria. Gracias, presidente. En la última sesión nosotros tuvimos al asesor de la biblioteca, donde estuvimos todos presentes y él dio una detallada opinión de los profesionales de la biblioteca con respecto al proyecto que estamos empezando a tramitar. Si bien es cierto, hay algunos proyectos el principal proyecto que están en el Senado, el proyecto de la ley de biodiversidad, que muchos de los aspectos que se señalan están contemplados también en esta moción parlamentaria. También una de las cosas por lo cual decidimos seguir con la tramitación y la discusión en general de este proyecto es que obviamente que la tardanza en tramitar esta ley en el Senado ha significado que, no tengo aquí la cifra, pero creo que eran 4 años que llevamos en tramitación de esta iniciativa, si me equivoco me corrigen, y alrededor de 1000 y tantas indicaciones al proyecto de ley. Entonces, obviamente que cuando hay una ley compleja, que no se hace cargo de una materia que el principal autor de esta moción nos señaló en esta comisión, don Daniel Núñez, cuál era el interés real de poder tener una política de Estado y modificar la ley para proteger los humedales en nuestro país. Obviamente que había un interés en particular de enfocarnos en este tema. Y si nosotros nos dedicamos solo a esperar lo que sale del Senado, nos podemos fácilmente demorar un par de años más si es que llega a salir la ley, porque debe llegar ingresar a nuestra Cámara y acá tendrá, espero, no la misma lentitud que ha tenido en la Cámara, digo, en el Senado. Entonces, y con las indicaciones que hemos manifestado, más de 1000, usted comprenderá que tiene ahí, no sé si un tema de preocupación o si no un tema de entorpecer la tramitación de esta ley. Y por eso que lo hemos invitado, porque queremos enfocarnos en este proyecto de ley, queremos entender de que aquí hay un tema de una mirada bastante conjunta a nivel país. Hubo un discurso de la presidenta que manifestó que acá existía una política de crecimiento sustentable que para la inmensa mayoría de este Congreso es indispensable proyectar en el tiempo. En los fundamentos de este proyecto de ley se presenta claramente un tema que tiene que ver con el sector inmobiliario, como de una u otra manera los humedales hoy día están desprotegidos legislativamente para poder ser un terreno dentro de las ciudades que tenga una legislación especial. Hoy día tenemos muchos ejemplos. Yo en la provincia de Concepción, en el humedal Paquiaví, en la región de Coquimbo, tenemos otros tantos que están en el fundamento del proyecto, y existe un interés en nuestra región de poder hacer y tener a través de las direcciones de medio ambiente una mirada también desde el punto de vista municipal, como la Ley General de Urbanismo y Construcciones un poco también se modifica a través del cuerpo legal que hoy día estamos viendo para tener un sistema de protección. Y en eso nosotros creemos que tenemos hay un discurso moderno, que ha tenido por parte de este gobierno un énfasis muy importante en materia medioambiental. No es crecer por crecer
y no es tener empleo por tener empleo, sino que es proyectar una actividad económica que genere sustentabilidad en el tiempo. Eso genera valor en la región, eso genera valor en el país, y es por eso que hemos decidido, después de la exposición del asesor de la biblioteca, de empezar a conversar sobre un tema en el cual nosotros sentimos los emocionantes de esta moción parlamentaria es que efectivamente que hay un vacío legal. Y a través del debate, de la exposición de otros invitados, desde el punto de vista también de los propios municipios y de ustedes, quienes nos pueden acompañar, y agradezco que técnicamente nos acompañen en esto, tener una opinión si estamos en el sentido correcto y obviamente de hacer todas las indicaciones necesarias para poder tener un proyecto, un despacho tal vez de esta comisión, de una ley que se haga cargo de estar en el sentido que todos hemos visto en el último tiempo, que el tema de la sustentabilidad también en materia económica, medioambiental, es un eje prioritario de quienes pensamos en un Chile distinto. Así que les damos las gracias por acompañarnos y obviamente que nos interesa mucho conocer la primera opinión que ustedes tienen de esta iniciativa, pero también que se haga cargo un poco de las expresiones que señaló el diputado Sandoval y también el diputado Vallespín antes de entrar en materia. Gracias, presidente. Respecto de los planteamientos en relación a la red de parques, me tocó estar en Cerro Castillo cuando se reclasifica el área de reserva a parque. Y esto no se hace sin considerar los temas que le preocupan al diputado tanto Sandoval como Vallespín, porque hubo un trabajo previo, primero interministerial, al interior del gobierno, de tal modo de definir precisamente cómo se va a enfrentar esta situación para poder contar con un nivel de administración adecuado. Y a la base de eso hay un informe elaborado por nosotros, en conjunto en algunos aspectos con otras carteras, que plantea un nuevo estándar de administración, y además hay un mecanismo financiero, porque si no, esto realmente, tener un libro de nuevos estándares no sirve de nada. Tiene mecanismo financiero detrás, que establece cuánto personal se requiere por cada unidad, si es que tiene un solo punto de entrada, o sea, en la administración, y dentro de esa administración, cuánto el personal dirigido a la conservación de la biodiversidad y cuánto el personal que está dirigido a la recepción del turismo y supervisión del turismo, cuál es el tipo de infraestructura que se requiere y el tipo de equipamiento, ¿ya? Eso está costeado, y también está costeado cuánto significa cada apertura de un nuevo punto de entrada, que usted sabe que es un punto bastante crítico, porque sobre todo en la región de Aysén, también en otras áreas, tenemos muchas áreas donde está entrando gente por lugares indebidos, lo que genera un riesgo importante. Entonces también ya establecido qué puntos se van a, o sea, no qué puntos, sino que en función de la demanda, qué puntos se van estableciendo de acceso para controlar el acceso, y cuánto el personal ahí también dividió en las funciones señaladas, de tal modo tener un sistema modular que va abarcando esto y que está financiado mediante un plan financiero asociado a las entradas a los parques, que está además escalonado y proyectado a un plazo largo. Esto no parte inmediatamente, sino que empieza gradualmente. Dentro de eso también está considerado el traspaso del personal que ya trabaja en Pumalín, de tal modo no tener brechas, obviamente el personal que lo desee, no tener brechas y no tener conflictos con personal que lleva largo tiempo trabajando, que conoce el área y que por tanto está en muy buenas condiciones para integrarse, y ha habido inicialmente muy buena disposición de la mayor parte de ese personal a incorporarse en el futuro al Estado a través del servicio forestal como administrador de esto. Entonces, esa es la situación. Los antecedentes, por supuesto, se los hago llegar cuando me llegue el oficio, presidente, pero eso está claramente determinado, estudiado, discutido con Hacienda al detalle. No es un planteamiento hecho solamente desde el lado de CONAF, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Turismo, sino también con el Ministerio de Hacienda en pleno en esto, en reuniones coordinadas al interior del gobierno. En lo que refiere, y esto es importante destacar, que yo entiendo el planteamiento del diputado Sandoval, en el sentido que lo que tenemos es que, y eso es lo que hace que la presidenta plantee lo que plantee, lo que tenemos en Aysén es un crecimiento simplemente
exponencial. La verdad es que casi tiende a tener pendiente infinita, pero nosotros tenemos proyecciones, por supuesto, del crecimiento del turismo en áreas protegidas. Y ha sido un fenómeno violento en su desarrollo, muy, muy rápido en su desarrollo, que evidentemente requiere estas inversiones que estoy señalando. Eso está claro y probablemente se va a incrementar y sin duda va a arrastrar, y ahí están los planteamientos de turismo también, va a arrastrar una actividad económica importante en la cual, lo veíamos el otro día con Corfo, hay todo un plan de conversión. Estuvimos allí con la Cámara de Turismo precisamente buscando cómo abordar accesos, que hay problemas de acceso en algunos lugares, buscando cómo abordar capacitaciones, o sea, hay un conjunto de actividades a desarrollar y esto efectivamente puede ser y está siendo hasta ahora un tremendo potencial que usted lo ve por todos lados. En el caso de Tamango en particular, tenemos una cosa mezclada, porque por una parte está la situación que usted señala, que sin duda ocurre. No es lo único, porque mire, tenemos problemas también en las áreas protegidas que se han constituido en reservorios de jaurías de perros, ¿ya? También de jabalí, lo mencionaba el otro día un diputado en el caso de la jabalí, que son complejas de enfrentar, pero a la vez tenemos incremento de la población de huemul, porque en la medida en que se unieron las dos áreas, incluso cuando ya la Fundación Tompkins se estableció como área Chacabuco, el huemul pudo acceder a las praderas bajas y eso ha significado una expansión de las poblaciones de huemul y incluso se está viendo aparición más fuerte en Heinimeni, porque nuestro principal punto, nuestra principal población a nivel nacional de huemul está en Tamango. Esa claramente es la principal población. Y al bajar al valle pudo cruzar, tener más sustento y además está cruzando rumbo a Heinimeni que queda hacia el norte. Entonces eso ha dado facilidades para la expansión del huemul, sabiendo que además hay otros temas que abordar, no los desconozco. Desde el punto de vista del huemul es bastante positivo, evidentemente, porque... Sí. No, pero colocando el huemul es una especie que está muy amenazada en general, sus poblaciones fueron bastante más altas, mucho más elevadas, y usted sabe que se distribuía a lo menos, aparentemente se distribuía más o menos desde esta altura hasta el extremo austral. La población norte que queda solamente está en Chillán, en la zona de Niblinto, una población muy reducida, y después la población natural comienza en la parte sur de la 10ª región y hacia el sur. Entonces es muy positivo esto porque nos permite ir pensando en una consolidación de la población de una especie amenazada que si bien en estos momentos además tiene una enfermedad que estamos abordando. Ahora, yo quisiera señalar que esto se trata de un trabajo articulado, como lo había dicho. O sea, el tema no está solamente radicado en, o sea, la idea efectivamente de integrar los esfuerzos de gobierno. Acabo de mencionar a Corfo, a su Secretaría de Turismo, a Medio Ambiente, y está claramente Hacienda en el tema. Entonces, en base al oficio, yo le estaré reportando de todo lo que aquí estoy planteando con información que es una información ya procesada y un proceso en marcha. En relación, presidente, al proyecto, obviamente concuerdo, no sé si es obvio, pero bueno. Perdón. Diputado Sandoval. No, yo le agradezco, director, la información, pero usted estuvo ahí en Cerro Castillo, ¿no es cierto?, y vio los intentos del alcalde Marcelo Santana de la comuna de Río Ibáñez, donde está la reserva Cerro Castillo que se transforma en parque, procurando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la comunidad. Está bien, hablen con CONAF, o sea, hablen con Corfo, con Hacienda, con todo lo que se quiera, ¿no es cierto?, con la gente de Pumalín, pero nadie entiende por qué no se hablaron con la gente que está allí en la misma localidad, que es el alcalde y la comunidad de Cerro Castillo, que está ahí a las faldas, ¿no es cierto?, del propio Cerro Castillo, y que tuvieron que, mientras estaba firmando la presidenta, tratar el alcalde de hablar con el tema, que se le explique qué es lo que fue. Hace 3 días atrás, la CONAF fueron a Cerro Castillo, 2 3 días antes de la firma del decreto, a explicarle de qué se trata. O sea, esto de ciudadanos, ¿no es cierto?, un gobierno que tanto consulta con su gente. Aquí en este caso en particular la gente reclama legítimamente su derecho. Bueno, ¿qué pasa? ¿De qué es? ¿De qué se trata? ¿Por qué no me preguntan? Yo soy el alcalde. Ahí están los dirigentes, los vecinos de la misma comunidad de Cerro Castillo, que por lo menos es una comunidad súper cuidadosa de los temas de su naturaleza, porque saben, le dan ese tremendo valor, solamente que ese contacto con la comunidad, en este caso en particular, por lo menos no se dio. Director, responda aquí. Sí.
David Sandoval está pidiendo a gritos que la comunidad sea... No, sí que lo le gusta sé. el diálogo ciudadano y los movimientos sociales. ¿Lo tiene de buena? Sin duda nosotros, yo no tuve contacto con el alcalde, pero sí con la, no, pero sí con, no, perdón, pero sí tuvimos oportunidad de dialogar con varios actores allí fuera, actores locales, no estoy hablando de otro lado. Y mi compromiso fue que tengo una reunión con el CORE programada prontamente por otros temas, pero mi compromiso fue que en esa oportunidad voy a reunirme con los actores para abordar estos temas. O sea, eso pedí que en mi agenda esté lo más pronto posible. Así que eso lo dije allá y lo mantengo y tengo ya fijada, espero, porque le pedí a mi jefe de gabinete, no sé si debería estar ya, iban a acordarlo con el CORE y la fecha que vaya al CORE yo voy a ir también a reunirme con los actores locales por este tema, porque concuerdo con usted en la necesidad de que resolver esa situación. Director, le hago sí una consulta. Aquí me hago cargo un poco de lo que señaló el diputado Sandoval. Mire, ¿cómo es posible? Yo entiendo, hay una política del gobierno de hacerse cargo de los parques, una política que llegó para quedarse, pero ¿cómo es posible que ocurra? Y lo digo porque si me tocara a mí, de que ustedes implementaran una situación como esta en mi región y no hablaran con los actores locales, sería como... no lo encontraría como una falta de una falta de diálogo. ¿Ah? ¿Me podría decir un poco cuál fue el motivo por el cual no se pudo conversar de mejor manera con los actores? Entiendo, hay movimiento ciudadano, pero yo entiendo que hay un consejo regional, que usted tiene ahora la posibilidad de conversar con ellos, pero con los actores locales, con el alcalde, ¿por qué no existió esa instancia? Que yo imagino que antes de llegar a la presidenta, imagino que todos ustedes hacen un camino previo. Presidente, quisiera destacar que en mi reunión con el CORE no dice relación con este tema. O sea, no es que tengo temas pendientes que me comprometí la vez anterior de viaje hacia allá, que tienen que ver con todo el sistema de áreas protegidas, en la perspectiva de fortalecimiento del sistema y no en particular en lo que es la red de parques. Por lo tanto, no están vinculadas las dos cosas, solo que yo aprovecho un viaje para comprometer inmediatamente esto otro. Respecto a lo que usted plantea, lo que tenemos ha habido una gran preocupación del gobierno por la población que está en el área. De hecho, alguien nos decía ahí que aquí había quedado gente aislada dentro de estas nuevas áreas protegidas. Se hizo un levantamiento muy cuidadoso de cada una de las áreas que van a ser parte de esta red de áreas protegidas, porque usted sabe que esto considera también la incorporación de áreas fiscales. Y bienes nacionales, también nosotros estuvimos trabajando en terreno para verificar que no hubiera, en todos los casos en que ha habido población que estaba en terrenos fiscales que eventualmente podrían haberse incorporado a este tema, se sacó todas esas áreas, todas esas propiedades que se están entregando a títulos para precisamente asegurar que esto no vulnerara los derechos de gente que llevaba largo tiempo allí. Han habido también diversas conversaciones que sin duda podrán mejorarse respecto de este tema por parte de las autoridades locales, tanto el CEREMI de Bienes Nacionales, el CEREMI de Medio Ambiente, el CEREMI de Agricultura y el director de CONAF. Pero la falencia que pudiera haber, que las puede haber siempre, es mucha la población que hay, además la dispersión es grande, las vamos a estar resolviendo. Corfo ha sido un actor activo con las cámaras de turismo, pero en este otro caso sin duda no es el mismo actor y si las hay estaremos avanzando en eso. Muchas gracias. Alguien hizo una consulta en materia presupuestaria, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿nos podría contar un poco, hacia grandes rasgos, cuál es la situación de la presentación de su presupuesto año 2018? El presupuesto 2018 para este fin no lleva grandes cambios porque, como lo dije, no está considerado en este año la propia implementación, ¿ya? Entonces, lo que se tiene es que parte el 2019, parte ya la implementación activa del conjunto de medidas que señalé respecto de la cantidad en cada área donde hay área protegida, tener estas administraciones bajo el estándar nuevo y estos puestos de acceso con el estándar nuevo, ¿ya? Entonces, eso está planificado así, no es nada anómalo. Cuando se hizo la planificación con Hacienda se estableció un camino en el cual durante este año no se colocaba todavía ningún avance porque se veía que iba a ser muy temprano, hay todavía varios procesos que llevar adelante, pero a posteriores sí está considerado y están también considerados los incrementos de recursos para ese fin.
Ujú. Pato, la pregunta tuya era en general del presupuesto del 2018. No, era referente al tema protección de áreas Protegidas. silvestres protegidas bajo administración de CONAF, pero la respuesta queda clara, que es inercial, es seguramente lo que ha sido históricamente, por lo cual podemos volver a tener los problemas que hemos tenido históricamente, y esa es la preocupación que nosotros como comisión siempre hemos planteado, que la asignación de presupuesto de esa lógica, bueno, no nos garantiza que tengamos la excelencia en la administración, como uno sabe que el personal lo quiere hacer, pero no tiene los medios ni los instrumentos para hacerlo, y también sabemos que no es tanta responsabilidad de CONAF, sino que más bien de las autoridades políticas que pelean por los recursos hacia ustedes, y eso es un tema que, por lo menos a mí me queda claro que vamos a tener una situación más bien la típica, más que, y por eso que cobra más importancia lo que ha planteado el diputado Sandoval, que si ahora viene este otro desafío y se hizo todo ese trabajo que usted dijo para generar lo que yo decía también en materia de turismo, a lo mejor en el 2019 esa es la expresión presupuestaria de aquello que ahora no está. Esa es la conclusión que yo saco de su respuesta, director. Muchas gracias, diputado Aipín. Director, ¿tengo materia? Bien, Solo decirles que al final vamos a tomar el acuerdo que pidió el diputado Soto, para que en algún momento del mes podamos recibir a las organizaciones civiles que nos muera Julián. Leonardo Soto. Eso ya fue leído en la cuenta. Director, presidente, te mando un correo. respecto de el proyecto de humedales, sin duda, nos parece una iniciativa necesaria y urgente. Yo creo que no necesito abundar en la relevancia de los humedales. O sea, probablemente dentro del mundo terrestre debe ser el activo natural más relevante y con más funciones. No hay otro tipo de ecosistema que tenga más funciones y cuya existencia significa más impacto positivo y cuya desaparición significa más impacto negativo. O sea, yo creo que es por definición el ecosistema que genera mayores cantidad de hábitat para especies, por lo tanto es una fuente, es un espacio para el desarrollo de la diversidad particularmente señero y con elevados niveles de biodiversidad. Es uno de los espacios donde es un sumidero de carbono de primer nivel, o sea, debe ser de los sumideros de carbono más relevantes en tiempo de cambio climático. Es también un procesador de nuestros desechos de muy buen nivel también, con lo cual estamos tocando tres de los grandes procesos ecológicos que están en preocupación a nivel global, porque si usted ve la lista de procesos críticos globales, tenemos que es la biodiversidad, el carbono y varios procesos en definitiva, procesamiento de desechos que están bastante colapsados a nivel global, por lo tanto, en ese sentido, los humedales son valiosos. Y su daño significa pérdida de diversidad y significa emisiones de carbono en cantidades industriales, o sea, claramente, y de metano también, porque ambas van. Entonces, en ese sentido, concordamos plenamente con la iniciativa, tal como lo señaló la biblioteca, ¿no es cierto? Lo que observamos es lo mismo que ellos, en el sentido que el amarre entre la ley del SNASPE, ¿no es cierto?, y la ley que crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales, hace inviable tener cualquier posibilidad de tener acción sobre los humedales, acción de protección sobre los humedales por esta vía. Ese es el problema que tenemos, porque no estamos, y entiendo que ustedes tampoco, no estoy diciendo, no hay condiciones para despejar las trabas que existen al respecto. O sea, dado que la ley del SNASPE depende de la ley de la Corporación Nacional Forestal y de Recursos Naturales, y de Protección de Recursos Naturales, y esta última, para que se ponga en marcha, requiere que se disuelva la CONAF, es un requerimiento que entiendo ustedes no pueden cambiar, entonces hay un círculo vicioso ahí que es difícil de resolver, porque a partir de eso es imposible avanzar. Eso es lo que es la comprensión de mi fiscalía. Diputado Núñez, le vamos a pedir por favor al director que haga su intervención. ¿Se puede anotar? Entonces, lo primero es eso, decir que una protección que hay de los humedales hoy día está en la ley de bosque nativo, que protege todos aquellos humedales que son sitios Ramsar,
¿ya? Eso está, hay una normativa ahí establecida que está claramente definida y luego está reglamentada a través del reglamento de suelos, agua y humedales. Esa normativa, me tocó participar activamente en la elaboración del reglamento de suelos, agua y humedales, y lo que uno observa ahí que no está acá, en lo que ustedes plantean en el artículo 2, tiene que ver con que, para colocarlo como dato, no se considera la afectación de los cursos o fuentes de agua subterránea que abastecen a los humedales. O sea, muchas veces hay muchos humedales que mueren porque hay una afectación en la parte alta, o sea, agua arriba, subterránea o superficiales, entonces sobre todo las subterráneas, y eso puede llevar a que el humedal desaparezca. Es una cosa que ha pasado con frecuencia y por lo tanto está prevista en el reglamento de suelos de agua y humedales. Eso es lo que yo agregaría del punto de vista, puedo revisar con más cuidado el cruce entre lo que trabajamos para ese reglamento, porque ahí convocamos a los mejores expertos de su momento, y lo que aquí se plantea en el artículo 2, que se hacían las actividades que quedan prohibidas o reguladas. Eso es lo principal que diría, pero insisto que hay que ver un camino, según lo que nosotros entendemos, alterno para abordar este tema que nos parece de gran relevancia. Diputado Núñez. Diputado Núñez, ¿qué nos dice? ¿Seguimos o no seguimos? Por supuesto. Bueno, lo primero que yo quiero agregar algo que no deja de llamarme la atención. Yo escuché atentamente al diputado Sandoval, me tocó también recorrer por motivos personales algunas zonas que él nombraba, y no puedo dejar de tener envidia en lo que él ve un problema. Resulta que yo le cuento que en la región de Coquimbo no solo tenemos 3 áreas protegidas: Fray Jorge, la Reserva Las Chinchillas y la Reserva Pingüino Humboldt. Somos, creo, una de las regiones del país, en el caso de la región de Coquimbo, con menos áreas protegidas. Por lo tanto, para nosotros el problema es inverso. El problema es que tenemos grandes extensiones de tierra que son muy frágiles por las características de nuestro ecosistema. A esta altura ya es semidesértico, no es mediterráneo ni templado, que está en riesgo. Entonces, yo entiendo y escuché hartos comentarios y debates respecto al tema de los famosos parques de Township y lo que pasaba con la gente que tenía actividades históricas de colonos ahí, que eran pequeños productores también. Pero a veces esto implica también un cambio cultural, porque la verdad que cuando se preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los huemules? Es que tiene mucho que ver, porque por ejemplo, si no logramos expandir la población de huemules donde son más fuertes, que es en la zona sur en su región, la zona de la 8ª región va a morir. Y va a morir no por que nadie la aniquile, va a morir por un factor genético. Porque ellos, al ser una colonia que está aislada, no tiene la diversidad genética que requiere. Entonces, para poder salvar esa colonia, no solo hay que proteger el sector donde viven, hay que introducir nuevas especies. Y esas nuevas especies de huemules, o nuevas variedades, individuos, perdón, tienen que venir de las zonas que se han ido consolidando. Entonces, lo que se está haciendo es algo, en mi opinión, tremendamente importante para el futuro del país. Puede ser que requiera tal vez flexibilidad en algunos mecanismos de administración, de gestión, considerar realidades nuevas, como algunas de las que yo entiendo que preocupan al diputado Sandoval, que están presentes ya en su región. Pero yo solo quería comentar que me parece espectacular que una reserva pase a Parque Nacional. Ojalá pudiera pasar eso con algunas de las reservas que nosotros tenemos en la región de Coquimbo, y también con algunos de los santuarios de naturaleza que nosotros, por ejemplo, hemos pedido hoy día. Tenemos en la solicitud 2 santuarios de naturaleza que lo ha hecho en terrenos privados, que lo están solicitando al comité de ministros que lo ve, porque si no, no hay mecanismos de protección. Y en ese contexto, entonces, directores, que surge esta inquietud, que no surge de un diputado, surge la comunidad de la ciudadanía de la región de Coquimbo, que empezó a hacer distintas acciones de protección de los humedales. Los humedales que en general están en la región y que nosotros queremos proteger no son humedales sitio Ramsar. Son humedales, el 90% de los humedales de la región de Coquimbo no tienen ninguna medida de protección. Por lo tanto, están absolutamente intervenidos, como el humedal del Culebrón, como es el humedal de la Punta Teatino, distintos humedales que están en la desembocadura del río Limarí, en otras zonas costeras, y también alto andino. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos como un punto fundamental, si yo entiendo la inquietud de ustedes, es que la ley del SENASPE y lo que usted señala en la ley de bosque nativo, usted señala que la protección parte siendo declarado sitio Ramsar. La ley de bosque nativo. Sí, y en el SENASPE también. No establece. Bueno, pero lo que está en disculpa, para terminar la intervención, lo que está en discusión hasta ahora. Entonces, lo principal que nosotros queremos es que la protección sea universal. Cualquier humedal que haya en Chile tenga una protección. Probablemente un humedal sitio Ramsar va a tener una protección de mayor calidad. Y me parece bien, porque tampoco todos son iguales. Pero esta es una primera base de protección
que la experiencia que nosotros tenemos en un proceso participativo con la comunidad científica de la región de Coquimbo, que fue muy amplia y que está documentada, donde surgió el tema del CENASPE en particular, fue planteado ya por unos abogados, nos parece que es un paso importante, y la forma de protección es limitar actividades privadas que intervienen o contaminan el humedal. No todas tampoco, porque se hizo una mención a las actividades tradicionales que puedan estar asociadas. Entonces, yo entiendo que, por supuesto, que una ley dialoga con otras, y eso nos pasa en varios temas. Estamos viendo ahí la reforma del Código de Agua, que también tiene que ver con temas que están en materia, por ejemplo, de la ley de minería. Pero en este caso, pedirnos, y es mi opinión, que suspendamos la tramitación de un proyecto de ley por la expectativa de una ley que no sabemos cuándo va a salir, porque todavía no está en su primer trámite, entiendo yo, que es la de CENASPE, y que además, si llegara a aprobarse en la práctica, como va hasta ahora, va a establecer protección solo en los humedales que son sitio Ramsar y no en el resto, claramente implicaría que vamos a tener varios años, por no decir décadas, en que la mayoría de los humedales de Chile van a estar sin otra medida de protección. Entonces, el ánimo nuestro, por lo menos cuando presenté este proyecto de ley, que le pedí al diputado Vallespín si lo quería apoyar, al diputado Campos, porque yo conocía la situación de sus regiones, es ese, establecer medidas de protección concretas que son viables de hacer caminar en este momento, pero que además han despertado la preocupación de la ciudadanía, si eso es lo real. O sea, o este tema lo tomamos en el Parlamento o lo va a tomar la gente por su cuenta. Y cuando lo tome la gente por su cuenta va a decir, como los parlamentarios fueron incapaces de hacer leyes que protejan los humedales, es la ciudadanía la que tiene que protegerlo. Y eso es lo que está pasando en la región de Coquimbo. Y le quiero decir, director, que este es un tema que tiene un componente político bastante transversal, también generacional, y la verdad que es algo muy positivo que en estos tiempos en que se cuestiona todo lo que es la actividad pública, haya iniciativas ciudadanas, pero si no hay apoyo a la institucionalidad, yo creo que esas iniciativas también se resienten o no encuentran acogida. Entonces, desde ese punto de vista, muy bien que hayan otras leyes, muy bien que se puedan aprobar. Yo entiendo la importancia que tienen, lo mismo la creación del Servicio Nacional Forestal, entiendo que le va a dar otro estatus a la CONAF, que hoy día tiene importantes limitaciones para ejercer sus roles, pero esta iniciativa va en una línea que es de una protección más integral y que no anula la posibilidad que haya un nivel aún superior de protección, como entiendo yo es lo que se le cataloga en la ley que usted menciona, a los sitios Ramsar y hacia arriba, digamos, Santuario de Naturaleza, ya reservas nacionales o parques que tienen protección, digamos, por su estatus jurídico distinto. Eso, presidente. Diputado Morales. No, sí que mi planteamiento es el siguiente, presidente, por su intermedio. Aquí hay varias veces hemos estado en esta discusión de que de proyectos e iniciativas parlamentarias chocan con proyectos de ley que ya están avanzados y que está dirigido a un mismo objetivo. Entonces, sin lugar a dudas, vamos a tener que tratar de buscar la fórmula, si es que hay el ánimo de avanzar con respecto a este tema. Por lo mismo, director, a mí me gustaría que usted fuera mucho más profundo en la posición de caso. ¿Es conveniente desde el punto de vista de ustedes que nosotros tratemos esto? O que nos digan, miren, no, ¿sabe? Todo lo que están planteando los autores de esta moción está contemplado en otra parte, o miren, ¿sabe? Después que se apruebe el otro proyecto de ley podemos entrar a profundizar esto. Entonces, yo creo que eso podría darnos claridad a los que no estamos dentro de la moción parlamentaria, saber cuál puede ser la línea que podamos tener. Y aprovecho inmediatamente, presidente, es que en el proyecto de ley, dentro de los antecedentes que se señala, se hace mención a un inventario nacional de humedales y seguimiento ambiental del Ministerio de Medio Ambiente del año 2011. Yo he tenido, ahí en el Ministerio de Medio Ambiente hay un departamento y hay un grupo de profesionales que está en el estudio de humedal, incluso están con algunas iniciativas. Entiendo que, no sé si eso sigue o no, en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, sería importante, presidente, poder invitar a esas personas que elaboraron un informe que aparece dentro de los antecedentes del proyecto de ley. Eso, presidente. Diputado Vallespín. Sí, en la misma línea del diputado Morales, creo que justamente la disposición de esta comisión a poder legislar adecuadamente
lo hicimos desde el primer minuto, en que pedimos que la biblioteca pudiera hacer un análisis de si de alguna otra manera todo o parte de esto estaba incorporado en el proyecto de ley sobre el servicio forestal y protección de la biodiversidad, los dos proyectos que están de alguna otra manera en discusión del Senado, para ver si ameritaba o no entrar con esto, o entraba en colisión, o era complementario. Pero en ese sentido la pregunta que hace Celso es muy importante, director, porque si de alguna otra manera usted nos garantiza que lo que aquí está definido de alguna otra manera está medianamente o bien resuelto en otro lado, a lo mejor podríamos desistir de avanzar, probablemente no, quizás podamos seguir adelante para generar un mecanismo de presión para que este tema se resuelva en otra instancia de mejor manera, pero es distinto a querer hacer esto ya de manera definitiva e integral. Así que yo también le pediría en eso una opinión bastante más asertiva de si seguimos adelante, no seguimos adelante, y ahí los promotores y esta comisión decidirá qué hace, digamos, pero ante una respuesta como la que usted nos ha dado, nosotros nos queda la duda, o sea, ¿le damos o no le damos? Yo creo que eso es lo que estamos esperando de esta primera intervención, y de ahí ver cómo seguimos con otro invitado, si es que amerita. Mire, solo antes de darle la palabra, le quiero señalar y recordar lo que dije en un comienzo. La tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está en el Senado, ingresó el 18 de junio del 2014 y estamos en el 2017. Les quiero decir que se presentaron 1.238 indicaciones, de las cuales se declararon 538 inadmisibles. ¿Por qué me refiero a esto? Porque entiendo de que acá hubo un interés y de poder efectivamente tener una ley bastante más amplia, una ley donde específicamente el tema que estamos tratando fuera incorporado, tal vez trabajado mucho más asertivamente, pero le quiero decir que está del año 2014 hoy día en el Senado, y ahí concuerdo con lo que ha señalado el diputado Núñez, de que nos dice de que hay una expectativa de que va a haber una legislación bastante integral, que no solamente va a abordar el tema de los humedales como lo estamos tratando nosotros, sino que va a tratar otras materias donde se incorpora la moción que nosotros estamos viendo. Pero hay una expectativa, hay un ideal, hay algo que efectivamente puede ser, pero yo no me imagino que todavía tramitando nosotros este proyecto y mandando este proyecto a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde siguen tramitando un proyecto desde el año 2014 y no se hace y no se manifiesta un interés de hacerse cargo de una situación que yo, para serle franco, si hay un interés también de otros actores que no son a veces los actores que no es la comunidad misma, sino que aquí hubo un convenio entre 6, por ejemplo en mi provincia, 6 municipios se pusieron de acuerdo, firmaron un convenio para establecer a través de las direcciones de medio ambiente una red de protección de humedales, y se han ido dando cuenta y nos han invitado de que hay un interés de poder resguardar de mejor manera algo que usted en su primera exposición y sus primeras palabras nos dicen que es el activo natural más importante que nosotros debiéramos resguardar. Y hoy día tenemos vacíos legales. La consulta sería ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que esperar para que estos vacíos legales se mantengan? Y en nuestro caso, en este activo natural que usted señala como relevante, yo tenga instalado viviendas entre clase media y un poquito más arriba, vivienda al doquier, por ejemplo, del Valle de Paiscaví, y no tengamos la capacidad de poder proteger algo que usted nos ha señalado en esta comisión, que es algo que es sin duda el activo en el cual nosotros debiéramos hoy día como ciudadanos del planeta estar más preocupados. Y hoy día legislativamente en nuestro país, a lo mejor, si bien es cierto, usted nos da un ejemplo de que hay cierto resguardo, lo que sigue ocurriendo en la práctica es otra figura, y la gente nos sigue diciendo de que porque en los propios humedales las inmobiliarias se han apoderado de esto, y finalmente tenemos lo que tenemos, que son humedales completamente intervenidos.
Entonces, comparto también de que a veces los esfuerzos que podamos hacer van a chocar con la legislación que nos puede llegar, ¿ah? Y a lo mejor van a decir que hicimos el intento de tener una buena tramitación de un proyecto y que a lo mejor va a chocar con otra legislación que nos llegue de vuelta, pero yo insisto, aquí debemos ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con esta moción, ¿ah? Que tiene un interés que, por sus palabras, me imagino que es un interés relevante, ¿ah? Si el gobierno lo quiere hacer suya y patrocinar y ver qué podemos hacer, porque a mí me parece vergonzoso que en el Senado tengamos una ley tan relevante y tan importante, y desde el año 2014 se ha demorado más que la reforma laboral, más que la reforma vocacional, más que la tributaria, ¿ah? Y ahí está durmiendo el sueño lo justo, ¿ah? Cada cual tiene su opinión. Nosotros creemos que son el pilar de un Chile distinto, pero también en materia medioambiental tenemos una moción de junio del año 2014 que está entrampada, ¿ah? E insisto, me parece además medio raro que si bien hay un interés particular por esta ley, no avance y esté ahí. Y eso que no ha llegado ni siquiera a la Cámara, podríamos decir que acá se podría demorar un par de años más. Así que le doy la palabra, director, para ver qué podemos hacer y después como comisión podemos suspender un poco y ver finalmente qué es lo que podemos como decisión tomar frente a esta moción parlamentaria en el cual cada uno podrá manifestar su postura para ver qué hacemos con la tramitación desde acá. Presidente, ¿me puede dar una intervención? Pero por supuesto, Con respecto a lo que usted pero por supuesto, se ha referido de la tramitación pero por supuesto. del año 2014 que ingresó a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales el 18 de junio del 2014 y usted dijo que se estaba tramitando hace mucho tiempo. En el último párrafo del informe de la biblioteca, y lo voy a leer textual, dice que el 20 de diciembre del 2017 se reanudó hasta la presente semana, y lo he ratificado con la gente de la biblioteca, la votación en particular de las indicaciones de este proyecto. Es decir, este proyecto se está votando en particular en este momento. Como usted bien leyó el último párrafo, el 20 de diciembre del 2016. No, la presente semana. Sí, pero por eso, pero empezó la votación en particular hace cerca de 10 meses. ¿Se está votando? Exactamente. Lleva 10 meses votándose de manera en particular, Sí. un proyecto que tiene que, obviamente, que con todos los argumentos que aquí se han señalado, uno tendría que pedir hoy día una información un poquito más específica a la Comisión del Senado para saber si van, como creo que tienen 600 y tantas indicaciones que sí fueron consideradas admisibles, ¿ah? Uno podría ver si van en la 10 o van en la 50 o van en la 500, porque a este ritmo, ¿ah? Tenemos a nuestro profesional de la biblioteca, lo invitamos a sentarse con el gobierno ahí. Micrófono, por favor. Sí. Por su intermedio, presidente, sí, efectivamente, desde diciembre del año pasado se reanudó la votación en particular del proyecto. En este momento ya se terminaron los transitorios y se está volviendo atrás en lo que vendría siendo todos los que quedaron pendientes, que fueron bastantes. Entonces están trabajando el ministerio con asesores de los senadores para tratar de avanzar y apurar el proyecto. Algunos dicen que el proyecto debería terminar su votación durante el mes de octubre. Perdón, una pregunta, presidente. ¿Ministerio de Medio Ambiente? Medio ambiente. Muchas gracias. Presidente, nos clarificó todo. Director. Gracias, presidente, por su intermedio. A ver, lo que, como para ser preciso, porque creo que no me expliqué bien, lo que yo planteé no tiene que ver con ni el SENAF ni el SVAP. Ustedes están modificando la ley del SNASPE, que es una ley que fue aprobada en dictadura, ¿no es cierto?, y que está asociada directamente a lo que es la ley de la Corporación Nacional Forestal, que no es el SENAF en ese momento. Están las dos plenamente vinculadas. Y en ese sentido hay una traba ahí, que es un círculo vicioso que impide que
la ley del SNASPE pueda ponerse en marcha, porque tampoco se puede poner en marcha la ley de la Corporación Nacional Forestal y de Recursos Naturales, ¿ya? A eso me refiero cuando digo que tenemos, yo no estoy hablando del futuro de los proyectos que están en marcha hoy día, en absoluto. Estoy diciendo que lo que ustedes están modificando es esa ley del SNASPE, y esa ley del SNASPE está no vigente y no hay por dónde fácilmente, o sea, requeriría una iniciativa muy grande para modificar y ponerla en vigencia. Esa es la traba que veo, no una búsqueda de lanzar el tema al futuro en otra ley, ni estoy diciendo nada por el estilo, ¿ya? Dicho eso, lo que nosotros podemos ver es, de aquí a la próxima sesión de ustedes, es tener alguna propuesta respecto de caminos que podrían ser posibles para abordar este tema, ¿ya? Yo creo que los existen, obviamente tendré que hablarlo con el resto del Ejecutivo, pero yo creo que existen esos caminos, no sé si será posible. Y ya entrando en tema respecto del articulado que ustedes plantean, yo creo que un tema necesario de abordar es el artículo 7 bis. ¿Por qué? Porque el artículo 7 bis recoge la definición Ramsar. La definición Ramsar es infinita. O sea, tenemos muchas áreas, porque tiene esta expresión, dice, denomina su humedal, toda extensión, en régimen natural, y dice en la tercera línea, permanentes o temporales. Ese es un tema de larga discusión que requiere ser acotado, de tal modo que uno tenga un mecanismo mediante el cual clasifica los ecosistemas que son relevantes para el país, porque si no, casi toda área del país en un momento de inundación pasa a ser Ramsar, o si hay inundaciones recurrentes, son humedales. Entonces, ese es un tema bastante crítico de gestión que ayudaría enormemente a avanzar con un proyecto, porque una situación como esta genera para cualquier propietario la incertidumbre si su terreno en algún momento va a ser humedal. Porque la definición de Ramsar es extensiva a todo área y uno entiende por qué se hizo, porque hay casos de humedales relevantes en el mundo que son temporales y que son realmente de humedal y que cumplen un rol relevante. Pero esto lleva a interpretaciones diversas que yo creo que es un tema a trabajar. Cuando discutimos la ley de bosque nativo, este fue un tema relevante de abordaje, por eso lo tengo muy claro, ¿ya? Yo diría que, porque eso estancado, todo lo demás es factible, pero eso es necesario resolverlo, y eso no impide, yo quisiera ser muy claro, no impide abordar los casos que se han planteado en la mesa, porque uno puede incluso, de estos de régimen permanente o de estos régimen temporal, uno puede seleccionar aquellos que efectivamente son y tienen los atributos de humedal. De hecho, cuando hicimos el reglamento de suelo, agua y humedales, lo abordamos de tal modo de tener ciertos atributos de la vegetación del área que permiten diferenciar lo que es áreas inundables de áreas de humedal. Porque cuando estamos hablando de Punta Teatino, ¿no es cierto?, estamos hablando de un área que es muy valiosa porque tiene una vegetación determinada en la cual acceden especies con recurrencia, etcétera. Hay un conjunto de factores. Eso lo trabajamos en el reglamento solo de agua y humedales con los mejores expertos del país, precisamente buscando avanzar en este sentido, que yo creo que es un punto bastante crítico y que ayudaría enormemente a avanzar, ¿ya? Eso sin perjuicio de lo ya señalado, en el sentido que uno puede ver, nos comprometemos nosotros a ver una alternativa de trabajo, porque lo que hemos visto jurídicamente, diputados, no vemos cómo destrabarla, porque entiendo que ustedes tampoco tienen la facultad de destrabar esto que señala la ley de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales. Dice que esta ley entrará en vigencia el día en que se publique en el diario oficial el decreto en cuya virtud el presidente de la República disuelve la Corporación de Derecho Privado denominada Corporación Nacional Forestal o aquel mediante el cual apruebe su disolución. Eso pasa, cuando ocurra esto va a ser cuando se apruebe el CENAF, y ahí va a haber el CENAF y esta va a quedar derogada probablemente. Entonces ahí tenemos, como pueden ver, una situación. Y esta es la que permite la vigencia de la ley de SNASPE. No sé si me he explicado bien, porque interesa mucho ser claro en este tema. No hay ninguna intención de obstaculizar. A mí me parece que el tema, por algo dije lo que dije, el tema es de enorme relevancia. Tenemos grandes vacíos y grandes preocupaciones en este tema que es necesario abordar. Diputado Vallespín. No, una sugerencia, presidente, porque yo creo que hemos entendido que la preocupación del director no es para nada obstaculizar, es lo mismo que nosotros, hacer un proceso eficiente de legislación. Remirando el informe de la biblioteca, he consultado a él, que está como en el área chica de lo que está pasando en el Senado, en el marco de ser un auditor permanente, no es lo que va a pasar, porque nunca se sabe qué pasa en las conversaciones finales, igual que acá muchas veces, pero pareciera ser que por lo que él me señala, y si le entendí mal me corrige,
que de alguna u otra manera está en la etapa de tierra derecha el proyecto, claramente. Yo creo que podríamos tomar un acuerdo en la siguiente línea. Oficiar a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para saber el timing que ellos tienen, para que sea ratificado así oficialmente, nosotros contar que existe este proyecto acá, que queremos nosotros avanzar, pero si ellos en un plazo razonable esto va a pasar a la Cámara de Diputados y va a venir a esta comisión lo más probable, vamos a tener que ver, porque a lo mejor lo va a querer Agricultura y no nosotros, no tengo idea cómo va a ser eso, pero es una discusión que se da después cuando ingrese acá el proyecto, que... ¿Hasta el medio ambiente ya? Ah, perfecto, estamos bien, entonces va a venir acá. Creo que pudiéramos suspender la tramitación a la espera de esa respuesta, y si la respuesta no es clara, que no hay certeza, que no hay plazo, etcétera, retomamos la discusión del proyecto con los ajustes que hubiese que hacer, digamos. Pero yo creo que por lo que informa la biblioteca en su documento y lo que él señaló la sesión anterior, este tema viene abordado y de buena manera. Por tanto, yo sugeriría esperar un poquito. No creo que pase nada en ningún humedal tan relevante en un mes, que a lo mejor esto demora en llegar acá, y después, bueno, ya veremos la urgencia que le pone el gobierno para la discusión de ese proyecto. Pero yo creo que esa es la decisión que podríamos tomar para no estar invitando a otro actor a opinar de algo que después a lo mejor se desdibuja, o lisa y llanamente no lo vamos a ir discutiendo porque ingresó el otro proyecto. Yo creo que eso es lo más razonable, presidente, y quizás pudiéramos tomar ese acuerdo en aras del mejor legislar. Diputado Daniel Núñez. Yo sé que este tema no es primera vez que lo discutimos con el equipo de la CONAF y con el director. La verdad que es un tema que, por lo menos la generación de esta ley es ya de vieja data. O sea, a mí no me sorprende nada la discusión, y la verdad que yo quiero decirle que tengo una interpretación legal de lo que usted nos plantea distinta, que probablemente requiere sentarse, estudiarlo y mirarlo con los abogados que pueden ser expertos en esta materia. Yo no lo soy. Y por lo tanto en esa materia también he descubierto que a veces hay distintas interpretaciones de las leyes, pero la verdad, director, es que yo quiero volver a reiterar lo mismo. Yo estaba tratando de mirar rápidamente lo que es el proyecto de SNASPE en base al informe de la Biblioteca del Congreso, y yo vuelvo a reiterar lo mismo, independiente del tema que usted me plantea. El proyecto del servicio de la ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas parte protegiendo la categoría de humedal Ramsar, desde ahí hacia arriba. Por lo tanto, excluye a todos los otros humedales. Entonces, a mí me están diciendo acá que legislemos, que esperemos, porque una vez que el Senado apruebe la ley que crea este servicio de la biodiversidad y áreas silvestres protegidas, va a pasar a la Cámara, y una vez que nosotros legislemos van a quedar protegidos los humedales. Y eso no es real. Van a quedar protegidos los humedales que sean declarados Ramsar hacia arriba, que son áreas silvestres. Y yo quiero decirle que el proceso de lograr que un humedal sea declarado sitio Ramsar es un proceso que lo hace a nivel internacional. Son documentos que se elevan a una comisión que funciona, bueno, a nivel de la institucionalidad mundial, y eso demora, según lo que a mí me han informado, porque he hecho el apoyo, por ejemplo, a la comunidad de Huente-Lauquén, que logró que su humedal sea declarado sitio Ramsar, de 2 a 3 años. Entonces, la pregunta es, entendiendo que el proyecto, y voy a ser optimista, si ojalá el Senado salga pronto, si aquí no queremos trabajar en el proyecto de la que crea el Servicio de la Biodiversidad, ojalá salga. Pero aquí se va a legislar, se va a votar eso, se va a aprobar, ojalá en un plazo rápido, y después que eso sea ley, los humedales comunes y corrientes, que no tenemos esta categoría y que nos podemos demorar varios años en declarar sitio Ramsar, como es en el caso de mi región, yo no conozco los otros, Punta Teatino, bueno, el humedal del Culebrón y una gran cantidad va a seguir sin protección. Entonces, son problemas de naturaleza distinta. Yo entiendo que la otra observación que hizo el director es más de fondo, tiene que ver con esto de la vigencia de, si nosotros aprobáramos una ley de protección de humedales, su vigencia, a raíz de la modificación de otras leyes. Y en eso, claro, yo preferiría que, aparte de su opinión, podamos, por ejemplo, tener también la mirada del Ministerio de Medio Ambiente, el propio ministro, que nos puede ilustrar respecto a esto, porque es una temática que en protección ambiental hay más de una opinión, y yo creo que es bueno que sea así. Tampoco creo que eso haya que demonizarlo, digamos, en esto no hay por qué dramatizar que tengamos miradas distintas del alcance legal. Pero lo que yo quiero plantear es la preocupación. Esta ley nace de la preocupación de la comunidad, de la ciudadanía de la región de Coquimbo, que ve que sus humedales no están protegidos. Ojalá el servicio de la biodiversidad se apruebe al más breve plazo posible, pero una vez aprobado, tal cual como está en este texto de la biblioteca, en el Congreso, va a proteger solo los humedales Ramsar y los que están después en las categorías de protección establecidas en la ley, santuario, reserva o parque nacional.
el resto de los humedales va a quedar sin protección. Y esta ley que nosotros propusimos protege todos los humedales. Yo encuentro súper pertinente lo que nos plantea el director respecto a la definición, y fue un tema de debate. Permanentes, no permanentes, cómo catalogar los áreas de amortiguamiento. Bueno, esa es la discusión de un proyecto de ley, y ojalá que si este proyecto de ley avance, el Ejecutivo haga indicaciones y podamos trabajar junto con el Ejecutivo. Si en esta materia nadie puede pretender que una ley es mejor ley porque la redacta una mano o dos manos. O sea, el debate del Congreso es eso, enriquecerlo, perfeccionarlo, y por supuesto que tenemos una preocupación de dónde hay actividades tradicionales, por ejemplo en torno a un humedal, que vamos a prohibir y que estemos lesionando, en el caso de mi región, por ejemplo, a comunidades agrícolas que hagan uso de zonas de amortiguamiento, pero tenemos que discutir hasta dónde una actividad privada es compatible con un humedal y dónde no. Porque claramente, por ejemplo, la mayoría de los humedales costeros, que yo diría que es una de las principales amenazas, con los proyectos inmobiliarios sufre confrontaciones cotidianas. Y yo le quiero decir al diputado Vallespín que este sí es un problema de mesa. O sea, solo contarle que en mi región hay un segundo proyecto de creación de una inmobiliaria con una piscina natural que está sobre el humedal del río Elqui. Y cuando uno va al humedal del río Elqui tiene un cartel gigante que dice segunda etapa, y la segunda etapa está pegada al humedal del río Elqui, que corre el riesgo de desaparecer. Entonces, sí hay cierta urgencia de esta discusión. Entonces, esa es la preocupación. Ahora, esas son las situaciones presentes. Muchas gracias, diputado Núñez. Mire, antes de darle la palabra a los colegas, yo les propongo que tomemos el siguiente acuerdo antes de continuar con la tramitación. Primero, ya nos ha informado el asesor de la biblioteca que al parecer está en una fase donde ya nos va a llegar el proyecto desde el Senado. Y con el proyecto desde el Senado también podemos, con nuestros asesores y a través de la propia biblioteca, también tomar en consideración lo que ha señalado el diputado Núñez. Es más, yo creo que si es así, podríamos ponernos de acuerdo entre el Ejecutivo y esta comisión de que si el espíritu de este proyecto de ley o de esta moción es incorporar a todos los humedales para poder tener un sistema de protección distinto y que está incorporado ahí. Si hay una categoría que está quedando fuera, yo siento que es más fácil ponernos de acuerdo en incorporar una categoría inferior de humedales que podría estar quedando fuera e incorporarlo al proyecto y enriquecer el proyecto como suele ocurrir cuando llegan otros proyectos que vienen del Senado. Creo que si es así, sería más fácil eso desde la técnica legislativa para considerar el espíritu de esta moción parlamentaria. Se los dejo planteado, colegas, porque lo que no puede ocurrir es que nosotros en plena tramitación, esto no es un proyecto donde nosotros no consideremos, ni en este ni en el que viene del Senado, de no dejar invitar, o de dejar de invitar a los actores que ustedes quieren que participen. ¿Ah? En mi caso tengo claridad quiénes son los actores ciudadanos y también desde el punto de vista de las instituciones públicas que deben participar de mi provincia de Concepción. En el caso del diputado Núñez, creo que lo tiene claro desde la región de Coquimbo. En el caso del resto de los parlamentarios, también lo tienen claro. Entonces, frente a eso, en vez de que vengan a opinar solo del proyecto en cuestión, tal vez sería prudente de que si viene incorporado este mismo tema en el proyecto del Senado, a lo mejor puedan opinar de este punto y de otros. Por tanto, dejo esa propuesta abierta y tiene la palabra ahora el diputado Vallespín, después el diputado Morales, el diputado Sandoval. Tomamos un acuerdo y vemos qué hacemos. No, gracias, presidente. Coincido con lo que usted planteó, digamos, porque de alguna otra manera no estamos dejando esto postergado para siempre. Yo entiendo a Daniel, al diputado Núñez, que de hecho cuando conversamos el proyecto fue un poco lo que yo le manifesté, que acá lo clave era cómo se definía humedal, porque efectivamente si este proyecto lo siguiéramos tramitando, lo que va a suceder en los hechos es que vamos a tener que entrar a la definición y vamos a tener que sacar en cualquier temporalidad, porque de alguna otra manera no cualquier acumulación de agua constituye humedal y hay que entrar a ver requisitos y vamos a entrar un poco a lo mismo. Que hay que hacerlo, pero yo lo haría, eso se puede dar en el marco de la discusión del proyecto que va a ingresar y podemos incorporar esto a nivel de indicaciones en ese proyecto si es que fuera pertinente y se dará la discusión como deba darse. Entonces yo creo que no evita para nada, diputado Núñez, por su intermedio, presidente, que esta discusión de estos temas se pongan en el marco de la discusión del proyecto integral que va a ingresar.
no cabe ninguna duda que así podría ser. Ahora, y ahí veremos cómo se vota, eso es otra discusión, yo no estoy ni siquiera garantizando cómo se va a votar acá, pero estoy diciendo que claramente es un proyecto, son contenidos de este proyecto que pueden darse en el marco de esa discusión, y yo ratifico lo que dije antes, porque si efectivamente esto no tiene para cuándo salir del Senado, la manera que nosotros tenemos de poner este tema en la agenda es poniéndolo a discusión. Por eso que ratifico lo que yo señalé. Si esa respuesta es poco clara, yo no tengo problema en que empecemos a discutirlo, invitemos a gente y votemos, etcétera, porque lo otro no tenemos idea cuándo va a ser. Pero si hay una cierta certidumbre, yo esperaría esto, y insisto, que un plazo prudente. Si nos dicen, miren, no sabemos, vamos a ver en el próximo año, la próxima legislatura, no, ahí ya eso es inaceptable, tendremos que entrar a la discusión de este proyecto. Y coincido con lo que dice usted, presidente. Diputado Morales. Gracias, presidente. Primero señalar al diputado Núñez que yo creo que aquí hemos manifestado todos diputados el interés de poder abordar el tema. Incluso el director ha señalado que podría buscar alguna otra forma de opción o caminos para poder abordarlo. Entonces, dicho eso, presidente, y viendo el informe que ha hecho la biblioteca, hay varias materias que obviamente que tienen que ver con el tema de los humedales en el proyecto que viene del Senado. Y la preocupación que puede tener el diputado Núñez, caso cuál va a ser la categoría de humedales que va a contemplar, nosotros podemos abrir la discusión y agregar los que nosotros creamos que es importante que estén. Y si es necesario que estén todos los humedales y nosotros consideramos que estén todos, van a estar todos. Entonces, yo creo que más bien una oportunidad se nos abre con la posibilidad de el proyecto que venga del Senado para dar una discusión mucho más profunda con respecto a la misma inquietud original que tiene el diputado en términos que estén ojalá todos los humedales protegidos. Así que yo me inclinaría por esa posibilidad, presidente, de poder tener el proyecto, empezar a discutirlo y ahí ver cuáles son los invitados que tengan que venir, porque hay muchos invitados que aquí faltan. No tenemos el listado de los humedales del país, cuántos son, sería importante también tener ese catastro. En definitiva, yo creo que se nos abre una buena oportunidad de discusión con el nuevo proyecto que podrá estar llegando durante los próximos 30 días, presidente. Diputado Sandoval. Sí, presidente, me parece que a mí, uno viendo el proyecto con nuestros asesores del proyecto que viene desde el Senado, evidentemente, con respecto al tratamiento de los humedales, se refiere específicamente, efectivamente, a los humedales vinculados a la zona Ramsar, y eso evidentemente pudiera eventualmente generar algunas limitaciones. Se le agregó una sola cápita adicional respecto de áreas de temas vinculados al mundo indígena. Y eventualmente pudiera efectivamente existir ahí algún eventual vacío en esa tramitación, pero yo comparto lo que dice el diputado Morales en el sentido de que veamos qué es lo que tenemos en la tramitación legislativa, la posibilidad nosotros de incorporarle todas estas indicaciones que sean necesarias. Está fuertemente tramitado, como yo lo señalaba acá la gente de la biblioteca. Tengo entendido que en esa tramitación ha estado siguiendo el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, que sería quien deberíamos nosotros interactuar con ese tema. Y me parece razonable la postura, la sugerencia que hace usted, presidente, respecto del tratamiento de este proyecto. Diputado Núñez, ¿también quiere hablar? Sí, no, solo una cosa final. Bueno, yo entiendo que obviamente hay que tomar un acuerdo y eso no hay un consenso, se votará. Yo creo que no hay ningún problema en eso, pero yo suelo advertir, y aquí me corrige por favor los diputados con más experiencia o la Secretaría o la Biblioteca del Congreso, que hasta donde yo entiendo esto está en la votación, en particular en la Comisión de Medio Ambiente de la Sala del Senado. Una vez aprobado por la Comisión, en un plazo que no sabemos, tiene que ir a la Sala del Senado. Y por eso estoy preguntando, es que me han explicado que es distinta la discusión en el Senado que la que se haga en la Cámara. Entonces, lo pregunto porque a raíz de un proyecto de ley, creo que fue la reforma al Código de Agua, la discusión fue mucho más dilatada en las etapas. Entonces, si me pueden clarificar eso, porque mi impresión, y esto es una impresión, es que el SENASPE, pueden preguntarle al ministro si está priorizado por el gobierno, no va a salir en el periodo actual legislativo que termina el 31 de enero. Esa es mi impresión, yo me puedo equivocar, ojalá me equivoque. Entonces lo más probable es que se queden esperando un proyecto de ley que ni siquiera puedan ver. Pero ojalá me equivoque, yo quiero equivocarme, pero quiero ser realista también porque hay varios proyectos de ley que en las comisiones esperemos que salgan del Senado
y el Senado tiene otros tiempos. Tiene otros tiempos, tiene otras prioridades. Y hasta ahora la experiencia sesionan 2 días a la semana, no sesionan 3. Entonces, yo lo digo solo para que después, cuando el debate se haga público, quedemos claros en que la voluntad de todos es legislar esto, pero así como vamos con los tiempos legislativos, yo veo difícil que antes del 31 de enero esta comisión discute ese proyecto de ley, que ojalá sea aprobado. Ya. Le vamos a pedir a nuestra secretaria, a nuestro abogado, que nos cuente la tramitación del proyecto. El Senado tiene 2 tramitaciones, o sea, distinto a la que hace la Cámara. El Senado aprueba en general y lo va a la sala y da plazo de indicaciones. Después de cumplido el plazo de indicaciones, va a discusión particular, que en el caso del... Claro, una vez tramitado en particular, va a Hacienda, entiendo que tiene Hacienda, y de ahí va a la sala y se aprueba o rechaza la votación, y ahí vendría a la Cámara. Claro, para que estemos todos transparentes acá en lo que estamos acordando. El proyecto de ley está en la Comisión de Medio Ambiente. Queda una cantidad de indicaciones, no sé cuántas. Después que esas se aprueben, tendría que ir a Hacienda. Se discute en Hacienda y después de eso va a la sala. O sea, quedan 2 procesos completos para que sea aprobado. O sea, yo disculpe que se los diga, pero les puedo decir sin oficio que eso no va a estar enviado a la Cámara de Diputados antes del 31 de enero. Solo una opinión. A ver, sí, vamos a hacer la consulta, pero también, no, déjeme solo decirle algo, que disculpa, diputado Núñez, pero soy emocionante también de este proyecto, y obviamente que a mí lo que me interesa es que este proyecto lo podamos tramitar, pero también no quiero que este proyecto choque con otras iniciativas que pueden, y que nos hemos dado cuenta que están en una etapa distinta, porque para no generar las expectativas que tal vez entiendo que aquí hay un tiempo y un cronograma de la tramitación del proyecto del Senado, y nadie podría decir que solo por tramitarlo en esta comisión este proyecto va a avanzar de una manera distinta por donde tiene que avanzar. Pues el Senado, me imagino que este proyecto seguirá a tramitar, no sé si con la misma rapidez que el que viene, pero lo que quiero decir es que si el proyecto nos llega independiente, si este proyecto se puede demorar 1 mes o 45 días o 60 días en llegar, creo que la manera en cómo nosotros podemos tramitar e incorporar el espíritu de este proyecto, conversando, y también el gobierno que nos diga si es que hay un interés de incorporar, por ejemplo, lo que ha señalado el diputado Núñez en materia de proteger a todos los humedales, porque claro, nosotros podemos apurar esto, apurar en el sentido en que, estando ustedes presentes, cada uno trae a nuestros invitados, en algún momento tendremos que entrar a discutir y votar, y este proyecto ir a la sala, después de ir a la sala, ir al Senado, díganos, y ahí, o sea, nadie podría pensar que el Senado va a tramitar este proyecto hasta el 31 de enero, ya que alguien nombró una fecha, pero yo tengo claridad de que sí, tengo tal vez mayor expectativa de que el proyecto que llegue del Senado sí lo podamos tramitar acá en distintos énfasis y específicamente el punto de los humedales. Entonces, yo creo que tenemos que colocarnos de acuerdo, pero sí oficiar al Senado, que es lo primero que propongo, para poder tener una información oficial del proyecto, más allá de lo que nos han señalado aquí tanto el asesor. Así que les propongo eso, ya, todo lo que tenga que ver con el proyecto, para poder tener generar un acuerdo acá y saber si seguimos tramitando este proyecto. Esperamos el proyecto del Senado. Acordado. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien más? Los diputados sí, ya que tenemos decisiones que tomar, los invitados del diputado Soto vienen sobre la Laguna Culeo, que no era Culeo, va a venir el próximo día, no, sobre otro tema. Es que la otra semana tenemos que colocarnos de acuerdo. Le damos, pero ahí, vamos a ver, pero le vamos a dar a ellos unos 30 minutos, si hay otros que estén en la lista, los podemos incorporar, y les pido que eso se lo deje. Exactamente. Sí. Exactamente. Acordado.
y nos ponemos de acuerdo en la tramitación de este proyecto en la sesión del miércoles 11, con Chile clasificado. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto por el cual fuimos convocados, esta sesión se levanta.